Muy buenas tardes, mi nombre es Yolandi Gómez. Estamos en la materia de práctica 1 con la maestra Karili Jiménez y le voy a hablar del tema perspectivas actuales de la psicología. Los hombres y las mujeres que sentaron la base de la psicología tenían una meta común y es explicar y entender el comportamiento con ayuda de los métodos científicos. Las perspectivas en la psicología ofrecen diferentes puntos de vista y estas hacen hincapié en distintos factores, así como podemos valernos de un mapa para podernos desplazar en distintos puntos del país o región. En la actualidad, el campo de la psicología comprende 5 perspectivas y estas hacen hincapié en diferentes aspectos de la conducta y de los procesos mentales, y cada una de ellas comprenden el comportamiento en direcciones distintas. Aquí podemos encontrar lo que es la perspectiva de la neurociencia, que es aquella que abarca el estudio de la herencia y de la evolución y su influencia en el comportamiento, además de la influencia en el cerebro y el sistema nervioso y la conducta. La voy a dejar con mi compañera que le vas a abarcar más sobre el tema. Dice que la perspectiva de la neurociencia está considerada como el funcionamiento biológico de la persona a través de su sistema nervioso. La perspectiva psicodinámica sostiene que el comportamiento está motivado por conflictos o motivos internos, los cuales tenemos el poco o un nulo control sobre ellos. También dice que la perspectiva conductual surge como rechazo a la antigua importancia que le daba la psicología al funcionamiento interno de la mente. También dice que la perspectiva cognitiva se centra en la forma en que la persona piensa, entiende y conoce el mundo. También sé que la perspectiva humanista estudia los significados de las experiencias de los seres humanos en situaciones reales, tales como ellas ocurren espontáneamente en la vida cotidiana. Gracias. Buenas, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jessica Aquino y les estaré hablando acerca sobre lo que son las perspectivas actuales de la psicología. A lo largo de la historia de la psicología, muchos han sido los enfoques que está adoptado. Cada enfoque representa una perspectiva distinta desde donde poder abordar determinado asunto psicológico. Actualmente son 6 o 7 las más grandes perspectivas psicológicas, es decir, los enfoques para abordar los asuntos psicológicos. Por ejemplo, estas son la perspectiva biológica. Esta explica la conducta en términos de genes, sistema nervioso y endocrino principalmente. Le sigue la perspectiva psicodinámica. Según esta, la conducta estaría gobernada por fuerzas internas e inconscientes en disputa. La conducta reducirá la tensión. Entre estas está la perspectiva generalmente, que no está incluida dentro de la psicología por su diferencia en cuanto a metodología, entre varias razones. Le sigue la perspectiva conductista. Intenta comprender cómo las contingencias ambientales y los estímulos controlan la conducta, utilizando los conceptos de estímulos o antecedentes, respuesta conductual y conciencia. También le sigue la perspectiva cognitiva. A diferencia del conductismo, se enfoca en los procesos internos como los pensamientos y todos los procesos del conocer, como la intención, la memoria y el entendimiento. También está la perspectiva humanista, que es más optimista que las dos anteriores, y en respuestas a ella sostiene que el humano es innatamente bueno y que la finalidad del ser humano es desarrollar todo su potencial. También posee una postura epistemológicamente hablando fenomenológica.
está la perspectiva evolutiva, que utiliza la idea de selección natural para explicar cómo las habilidades psicológicas evolucionaron a través de los años, al igual que las características físicas. Y por último se encuentra la perspectiva cultural, que estas investigan las diferencias conductuales a través de las culturas, estudiando sus causas y consecuencias dentro de la misma. Mi nombre es Rosa Ferrera y yo le voy a estar hablando sobre las perspectivas biológicas. Es uno de los principales enfoques para investigación psicológica, que se centra en la idea de que los comportamientos tienen causas biológicas. Tienen fuertes vínculos con muchas ciencias diferentes, en particular la neurología y la genética. Los tipos más comunes de estudios biológicos sobre los comportamientos incluyen cosas como los efectos del abuso fisiológico infantil en las acciones futuras de los adultos, como las lecciones de los traumatismos cráneoencefálicos que afectan el comportamiento, o si el comportamiento delictivo se puede explicar sobre la genética. Este enfoque utiliza tres diferentes tipos de investigación, como son la psicología comparada, el estudio de los motivadores fisiológicos del comportamiento y el estudio de los rasgos genéticos del comportamiento. Los psicólogos también estudian la biología detrás del comportamiento, al observar cómo la exposición de sustancias químicas afecta al cuerpo y al comportamiento. Esto incluye tanto las sustancias químicas naturales que se encuentran en el sistema nervioso central, como las hormonas, también las sustancias químicas sintéticas, que son las que se encuentran en los medicamentos. Muy buena tarde, mi nombre es Maris Contreras Moreno. Yo le voy a estar hablando un poco sobre el enfoque de la perspectiva biológica. Dice que el enfoque de la perspectiva biológica se utiliza en muchos tipos diferentes de investigación, incluida la psicología comparada, el estudio de la psicología fisiológica del comportamiento y el estudio de los rasgos genéticos del comportamiento. O sea, este se encarga de lo que es la investigación del rasgo genético del comportamiento, de dónde viene, por ejemplo, el comportamiento. Por ejemplo, una persona que tenga un mal comportamiento, este se encarga de investigar más profundo de dónde viene ese mal comportamiento de esa persona, o sea, ya un animal o una especie. En términos de psicología comparada, este término se usa para estudiar cómo se compara el compartimiento entre especies particularmente humanas y otros mamíferos. Esto se basa en la idea de que el comportamiento está definido por la genética, independientemente de la especie del animal que se esté estudiando. O sea, un ejemplo de este es que un genetista que estudie a una persona con trastorno de ira probablemente buscará rasgos básicos heredados que podrían hacer que esta persona tenga mal genio, mientras que otros tipo de investigador podría centrarse más en la vida de familiar de la persona para encontrar las causas. O sea, este se enfoca más en la vida de la persona, de la familia, para investigar más a fondo de dónde viene ese mal comportamiento, por ejemplo, que está presentando esta persona de ira o de agresión. Los psicólogos también estudian a la biología detrás del comportamiento, al observar la experiencia,
la exposición o sustancia química que afecta el cuerpo y el comportamiento. Esto incluye tanto la sustancia química natural que se encuentra en el sistema nervioso como las hormonas. O sea, eh, esta ciencia también se encarga de estudiar eh, la sustancia química que, por ejemplo, que le cambia el comportamiento a la persona, ya sea, por ejemplo, esta persona que utilizan droga. Ustedes saben que, por ejemplo, la persona que utilizan droga le cambia el comportamiento, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona está normal que cuando tiene un pase de droga. Esto afecta totalmente el comportamiento de una persona y afecta lo que es su cerebro y sus hormonas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguelina Díaz, estudiante de la carrera de Psicología en UTESA Dajabón. Actualmente estoy dando práctica psicológica 1, maestra de esta, Karine. Mi tema a tratar es perspectivas biológicas, haciendo énfasis en las fortalezas y debilidades. Comenzaré con una hermosa reflexión, la cual dice: trabaja tus debilidades para que se conviertan en fortaleza. A mí esta me da a entender de que debemos trabajar en lo que creemos que no podemos, que si nos caemos podemos levantar. Fortalezas y debilidades de las perspectivas biológicas. Sus fortalezas. Las principales fortalezas de este enfoque es como su hallazgo está reparado por experimentos científicos. La investigación se realiza desde las perspectivas biológicas. A menudo se considera muy confiable, ya que es una metodología científica estricta para definir y estudiar el comportamiento humano. Las intervenciones prácticas basadas en las perspectivas biológicas han demostrado ser fiables, incluidas en las terapias farmacológicas y ciertos tipos de procedimientos quirúrgicos y neurológicos. Como todo tiene su pro y su contra, pues aquí están las debilidades de las perspectivas biológicas. Sus debilidades. A pesar de esto, las perspectivas biológicas a menudo se consideran limitadas, ya que descuidan otras posibilidades causas de comportamiento, como los eventos externos en la vida de las personas. Pues cuando hablamos de eventos externos, puede ser que sea la familia, el ambiente, etcétera. El impacto de diferentes crianzas culturales, estados mentales y deseos emocionales. Por ejemplo, un psicólogo puede concluir que una determinada hormona causa un patrón de comportamiento, mientras que en realidad el patrón de esta está vinculado a una interacción compleja de diferentes hormonas, influencia genética y múltiples desencadenantes ambientales. Además, algunos investigadores dudan de que el estudio comparativo de los animales proporcionan información relevante para el comportamiento humano. Lo dejaré con esta hermosa reflexión, la cual dice: sea amable, porque toda persona que conoce está librando una gran batalla. A veces nos enfocamos en nuestros problemas, en que mi batalla es grande, en que por qué a mí, en que no puedo. Pero se nos pasa que cada quien tiene su propia batalla y que a veces un buenos días o un cómo está puede salvar vidas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Madeline Castillo. El tema que me corresponde es la perspectiva sociocultural. La teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea.
siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Este surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta al conductismo. Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, es decir, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso de su inmersión en su modo de vida. La teoría sociocultural tiene implicaciones trascendentes para la educación por sus aportaciones en el tema del desarrollo cognitivo y la influencia del entorno social y la cultura en el proceso de aprendizaje. El desarrollo del proceso educativo formal debe nutrirse de algunos elementos claves para el éxito del mismo, como por ejemplo saber cómo se aprende y el papel que juegan los procesos sociales, el contexto, la cultura, las costumbres y las tradiciones que se adquieren para aprender. Aprendizaje y zona de desarrollo proximal. En la zona de desarrollo próximo se refiere a aquellas funciones que aún no se han desarrollado o que están en proceso de maduración. En otras palabras, alude a la distancia que se registra entre un nivel de desarrollo actual de un individuo y su nivel de desarrollo potencial. Se refleja, por ejemplo, en aquello que los niños no logran hacer por sí mismos hasta que adquieren independencia. Zona de desarrollo real. Las habilidades actuales del estudiante. La zona de desarrollo próximo, sus características son el proceso de formación y aprendizaje guiado. La zona de desarrollo potencial se refiere a un nivel que se puede alcanzar con el apoyo de otro. Herramientas de pensamiento. Las herramientas del pensamiento se refieren a todas aquellas herramientas construidas socialmente que permiten estimular u optimizar el pensamiento. Hay dos tipos de herramientas esenciales. Herramientas psicológicas. Aquí encontramos el lenguaje, los números y los sistemas de símbolos en general. Aplican también otras como las convenciones sociales, las normas, los mapas, entre otros. Las herramientas técnicas, todo tipo de herramientas materiales como lápices, papeles, máquinas, instrumentos, entre otros. La mediación hace referencia a los procesos de interacción desarrollados por el sujeto a través de mediaciones instrumentales, es decir, las herramientas del pensamiento, sean técnicas o psicológicas. Encontramos las mediaciones sociales, es decir, las relaciones humanas, padre, madre, maestros, entre otros. La metáfora del andamiaje. Son varios los seguidores de la teoría sociocultural de Vygotsky, por ejemplo, Wu en 1980, Brunner y Ross en 1976, que han sacado a colaboración la metáfora de los andamios para hacer referencia a este modo de aprendizaje. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres, tutores, entre otros, que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa, es decir, sin ayuda de ninguno de ellos, el niño logra realizar su tarea. Les dejo con mi compañera Olga Nayeli, que le estará abordando un poquito más sobre el tema. Muy buenas tardes, mi nombre es Olga Nayeli Solguín Ramos y esta es la continuación de la perspectiva sociocultural. A continuación le voy a hablar sobre conceptos básicos de la teoría sociocultural. Funciones mentales. Las funciones mentales pueden ser superiores o inferiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las cuales nosotros nacemos, por ejemplo, la memoria, la inteligencia, la atención, etc. En cambio, las funciones mentales superiores son aquellas que se adquieren o se desarrollan mediante la interacción social, por ejemplo, las emociones, la conciencia, el pensamiento y el razonamiento. Aportaciones de la teoría sociocultural de la psicología. Según Beatriz Carrera y Clemen Mazzarella, en un artículo llamado Vygotsky, Enfoque Sociocultural, los aportes de la teoría sociocultural al campo de la psicología evolutiva son principalmente la comprensión del desarrollo sociocognitivo ocurrido en la primera infancia, el desarrollo del lenguaje y la comunicación,
el estudio de la construcción del lenguaje escrito. La perspectiva sociocultural y el enfoque de género nos brinda esa posibilidad, ya que los dos toman como refrene la cultura para la construcción sociales. Todos los elementos que forman parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje responden a una manera de ver el mundo, a una filosofía o un estilo, con lo cual la perspectiva y los enfoques que asumimos en la política educativa son claves en relación con lo que queremos enseñar y hacia dónde queremos llegar. La perspectiva sociocultural nos da elementos que nos conectan con los aspectos de la genética, lo psicológico y lo social del aprendizaje. Y el enfoque de género pone la mirada con los aspectos más sociológicos y antropológicos en el devenir de la cultura que nos lleva a educar reproduciendo los elementos de la cultura que a partir de construcciones social y cultura de los hombres y las mujeres. Con ello la masculinidad y la feminidad da como resultado una educación sesgada, excluyente y discriminatoria que toma el hecho biológico del sexo en una envoltura cultural, transformando las relaciones sociales en relaciones de poder. De ella vamos a plantear algunos principios básicos que nos sirven como referente para el desarrollo docente. Conciben al hombre y a la mujer como una construcción más social o biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural que implican el uso de mediadores. La historia y la cultura tienen un papel importante en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. El lenguaje desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la mente. El desarrollo no puede considerar parte del contexto social. El aprendizaje es clave para el desarrollo, incluso puede dirigirlo. Los niños y las niñas construyen conocimientos. Los seres humanos aprendemos con una persona mediadora que tiene más conocimientos que nosotros y puede orientarnos en el aprendizaje. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición.